Vamos a analizar valores en concreto, vamos a ver cómo está moviendo el mercado. Roberto Moro, analista de robertomoro.com, bienvenido. Hola, ¿qué hay? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, queremos ver contigo cómo está el mercado. Si quieres, ahora mismo entramos en Bolsa Española, pero por hacer un poco de lo que está mirando todo el mundo en el día, ¿no? Sabemos si por especulación o porque se quieran coger esas posiciones ahora o no perderse la subida, ¿no? Que es el Bitcoin. ¿Cómo lo estás Sí. viendo? ¿Cómo has visto las últimas 2 jornadas, Roberto? Bueno, con zozobra, ¿no? Como todo el mundo y como sobre todo aquellos que están metidos, pues no lo pueden contemplar de otra manera más que con temor. Aún así, desde hace ya bastante tiempo, ese temor siempre ha redundado en positivo, ¿no? Debemos pensar que en septiembre, o desde septiembre para acá, ha quintuplicado prácticamente su precio. Lógicamente, cada corrección que tiene o cuando tiene alguna corrección, pues es de una cuantía considerable que nos hace dudar bueno, de que el lado bueno siga siendo el alcista. Hoy por hoy, a duras penas está comprometido el escenario de corto plazo. El de medio y largo es vistoso, sigue siendo tremendamente alcista. Y en el gráfico se ve cómo la caída de ayer, a duras penas, significó buscar algún nivel de corrección proporcional de Fibonacci, aún así solo el último impulso que había nacido a comienzos del mes de diciembre del año pasado, ¿no? Y en precios de cierre, es decir, este cierre que tuvimos ayer en la zona de 34.425 dólares, ni siquiera se ha acercado al 0,382% de Fibonacci. Conclusión, técnicamente se siguen dando todos los condicionantes para pensar que pueda ser un activo alcista. Otra cosa es que se pierdan los mínimos de ayer, 31.200 dólares, y bueno, cabe pensar en que como poco visitaríamos los 27.200, pero incluso en la jornada de hoy ya se están recuperando, o de ayer, ya se están recuperando algún nivel de Fibonacci de lo que ha sido la caidita. Bueno, caidita simplemente porque se ha producido durante un solo día. Bueno, en términos porcentuales, de caidita no tiene nada, ¿no? Pero en definitiva, todo me hace pensar que esto ha sido una corrección puntual para seguir subiendo. ¿Cómo ves jornada y cómo ves semana en el IBEX 35? ¿Cómo ves el mercado español? ¿Cómo se está comportando el IBEX 35 durante el día y cómo ves que puede evolucionar en esta semana? Bueno, muy a expensas de lo que suceda en el índice sectorial bancario, ¿no? De hecho, en tanto que el DAX, el Eurostoxx, el CAC 40 rompían resistencias de referencia, parecía que incluso también el IBEX por encima de 8.300 rompía resistencias, pero no así el índice sectorial bancario europeo, es el que tenemos en pantalla, y no es capaz de confirmar por encima de los máximos de comienzos de diciembre, y esa es la clave. Por supuesto, el IBEX es el que más ponderación tiene del sector bancario de Europa y, por lo tanto, es muy sensible a lo que suceda con este sector. Así que, en la medida en que el sector, el índice sectorial, se vaya por encima de 80, yo creo que sí estarán dándose las condiciones para que el IBEX pueda avanzar y muy por encima de esos 8.450 que ahora pasan a convertirse en la resistencia de referencia. Pero pese a que ayer tuvimos una jornada que nos dejó ahí una pequeña pauta de giro en forma de estrella vespertina, pero que en realidad también como la tendencia previa era escasa, a lo mejor no tiene más consecuencias y solamente es el IBEX el que presenta una formación o una pauta similar. Hay que vigilar la zona de 8.300 como soporte y la franja comprendida entre 8.080 y 8.030, y siempre y cuando permanezca por encima, el escenario, a mi entender, sigue siendo de continuidad alcista. Hablas del sector bancario. Ayer conocíamos ese informe de UBS que decía que tiene una revalorización el Banco Santander del 65%. Fue uno de los protagonistas alcistas de la jornada, en la jornada de ayer. Hoy leemos también todavía con potencial alcista. ¿Cómo ves el valor? A ver, con respecto a muchos otros títulos e incluso subyacentes, recordemos que para el IBEX la zona de control importante en su momento
que fueron los máximos de junio, era la zona de los 7.000, bueno, de los 8.000 puntos. Estamos a escasa distancia de ese nivel. Mientras tanto, para el Santander, la zona de máximos de junio era 2,50 y lo tenemos en 2,84. Ahora cabe pensar que cuando sea capaz de confirmar por encima del máximo relativo anterior y por lo tanto por encima de 2,86, que es donde está prácticamente en el momento actual, su desempeño puede seguir siendo muy alcista, como para ir a buscar los máximos de febrero, que fue el origen de la última gran caída, en la zona de 3,80, pero condición imprescindible que se vaya por encima de esos 2,86, vamos a ponerle un margen, por encima de 2,90 yo creo que sí nos da señal de compra. En realidad, el único que ya ha hecho un movimiento similar al que decimos que es imprescindible para confiar nuevamente en el Santander, de toda la banca española, del IBEX, es Bankinter, el único que realmente ya ha protagonizado ese movimiento que para mí resulta imprescindible en Santander para retomar la confianza. ¿Qué otros valores en el IBEX ves recomendables para los inversores que nos están viendo? A mí me gusta mucho Almirall en el momento actual, sobre todo tras el movimiento de ayer, rompiendo resistencias muy importantes. Bankinter, que lo acabo de comentar, es el que, ya digo, a corto plazo mejor pinta tiene dentro del panorama bancario español. Y luego las eléctricas que están funcionando muy bien, pero cuyo aspecto técnico invita a pensar que perfectamente podría continuar. Estamos hablando, por lo tanto, de Iberdrola, que casi cada día marca un nuevo máximo histórico. Naturgy, que también ha roto resistencias importantes, y quizá en menor medida, pero también puede funcionar muy bien, Endesa y Enagas. Materias primas, oro, petróleo, ¿cómo se están comportando en este inicio de año, en este arranque? Sí, bueno, el crudo es el gráfico que tienen en pantalla, es el gráfico del West Texas, el crudo muy alcista. Después de romper la tremenda resistencia que tenía en el entorno de 43, 50, 44, que por otro lado era el máximo nivel de corrección proporcional de Fibonacci a toda la caída que comenzó en 65-50, pues está rompiendo resistencias intermedias en 50-20, va camino de buscar la siguiente resistencia horizontal que presenta en 54-50, pero parece que su gran objetivo son esos 65-50. Y dado que el mercado hoy por hoy no está descontando que estas subidas del petróleo puedan conllevar inflación, porque ni está ni se la espera, sí parece que las subidas el mercado las interpreta muy bien en el sentido de que no va a haber falta de demanda como consecuencia de un parón en la actividad económica. Así que hoy por hoy el petróleo bastante alcista. Quienes se quieran incorporar al movimiento, yo creo que debieran observar un stop no por debajo de la zona de 50-20 en precios de cierre, pero muy, muy, muy alcista en el momento actual. Y el oro, bueno, que no sabe muy bien a qué carta quedarse, muy sujeto a la volatilidad que en las últimas jornadas, últimas semanas está teniendo el euro dólar y que parecía que quería romper al alza este tremendo canal bajista en el que estaba metido el precio, pero que ha sucumbido ante la primera de sus resistencias importantes en la zona de 1960. También es verdad que en la caída, aunque copiosa, pero ha respetado niveles técnicos y se ha detenido en la zona de 1840, que es soporte horizontal, el 0,618% de Fibonacci del último impulso que nació en 1770 y la tangencia con la media móvil de 200 sesiones. Luego estos 1840 se convierten en un soportazo y mientras esté por debajo, pues no podemos decir, perdón, por encima, no podemos decir que el oro va a sufrir un deterioro importante. Cuando se reanude el escenario alcista, que me parece más probable para el oro, yo creo que incluso tiene un mayor potencial la plata. Simplemente porque lo está haciendo mejor a corto plazo y sobre todo porque su potencial de revalorización es muchísimo más amplio que el del oro. Recordemos que los máximos históricos para la plata son 49,50 y lo tenemos en 25,50, es decir, lo tiene a un 100%, el previsible recorrido o potencial recorrido, en tanto que el oro simplemente en agosto estaba en sus máximos históricos.
Estamos viendo todo el movimiento alrededor de las redes sociales. Twitter ayer con una caída que llegó al 10%, sobre todo en los primeros minutos de jornada, luego al final se quedó en el 6 y algo. Se están metiendo las tecnológicas en el terreno más político que en el de fundamentales o en el de mirar el valor de la compañía, pero volviendo al valor fundamental de la compañía, aunque sabemos que hay factores externos que pueden afectar en este caso, que es el tema político, que no suele maridar demasiado bien con la economía, ¿cómo puede o cómo ves el comportamiento de Twitter, el comportamiento de Facebook, o cómo podría evolucionar si miramos simplemente gráficos, o cómo podríamos verle? Bueno, es verdad que a corto plazo está existiendo una descorrelación importante entre la evolución, no solamente de los de redes sociales, ¿no? Porque también hay que ver el comportamiento en las últimas jornadas de Apple, de Amazon, de Alphabet, es decir, todos ellos están... ¿Perdón? De las Big Tech, ¿no? En general. Sí, sí, correcto, correcto. Entonces, sin embargo, y pese a ello, los índices en Nasdaq 100, en Nasdaq Composite, están prácticamente en sus máximos históricos. El de semiconductores de Filadelfia ayer volvió a conseguir un nuevo precio, el máximo histórico en precios de cierre. Es decir, que simplemente a corto plazo son las... sí, las FANG los que están fallando. Pero esto tiene una doble lectura. Por un lado, probablemente están impidiendo que el recorrido de los índices sea superior, pero también cabe pensar que cuando dejen de ser correctivos en el cortísimo plazo, pues los índices pueden seguir volando al alza, ¿no? Y aquí sí que ya cada cual tiene su componenda en la cabeza, aquella por la cual pues hay muchos, es mi caso, que no acabamos de entender bien cómo es que los mercados pueden seguir subiendo, pero en el fondo es que llega un momento en que casi ni nos lo tenemos que plantear. Es así y simplemente hay que aceptarlo, ¿no? Así que, ya digo, una doble lectura. De todas maneras, ninguno de ellos, ni siquiera Twitter, como se ve en el gráfico, han llegado a perder niveles lo suficientemente importantes como para pensar que vaya a haber un cambio de tendencia, simplemente un deterioro a corto plazo como consecuencia de, bueno, pues de todo lo que ha comentado usted previamente. Muchísimas gracias, Roberto Moro, analista de robertomoro.com. Gracias por A acompañarnos. ustedes. Nos en cómo se está comportando esta jornada y en distintos valores. Buen día, buena jornada o negocio. Pues igualmente, muchas gracias y cuídense mucho. Chao.